darles una bienvenida muy cordial. Nuestra fuente y raíz espiritual está en los ejercicios espirituales de San Ignacio. Por eso nos parecía propicio, como preparación a su fiesta del 31 de julio, realizar alguna actividad que encienda todavía más el alma en deseos de la conquista y reconquista para Dios de todas las cosas, particularmente de nosotros mismos, de nuestra familia, de nuestros amigos, conocidos, de nuestra patria en definitiva. Y pensamos en este tema porque nos preguntamos si San Ignacio tiene un mensaje para los hombres y las mujeres del siglo XXI. Nos parece que sí, por eso le pedimos al Padre Diego esta conferencia que aceptó muy gustoso darla. Por otro lado, el librito de los ejercicios sabemos que sigue haciendo maravillas. Ya los papas, en este momento no recuerdo cuál, decía que el principio y fundamento de los ejercicios era suficiente para renovar y transformar una sociedad. Y no se equivocaba. Sea también esta conferencia y esta actividad un medio para quien nunca ha hecho los ejercicios ignacianos, que se meta de cabeza, que no escuche los malos espíritus que nos van a decir tengo muchas ocupaciones, etc. Nos van a poner las mejores razones para no ir. Y hay que hacer oído sordo a todo eso y hacer lo que el nombre dice, ejercicios. Por eso somos ejercitantes. Y volviendo a nuestro punto, es precisamente los ejercicios ignacianos la raíz y fuente espiritual de nuestra acción cívica. Y conectamos nosotros con quienes hicieron de los ejercicios en la patria una bandera. Me estoy refiriendo a Mamá Tula, ya canonizada, Santa María Antonia de la Paz y Figueroa, santiagueña, y el otro santo, San Gabriel del Rosario Brochero, el querido cura Brochero. En siglos distintos, pero consecutivos, 18 y 19, predicaron, cada uno a su manera, en el sentido de que tenían otros medios y otros recursos, los ejercicios ignacianos que están en la raíz espiritual de nuestra cultura y de nuestra patria. Entonces, tenemos sobradas razones para la actividad de hoy y quiero cerrar con un breve y sentido homenaje al Padre José Luis Torres Pardo. Este es el librito de los ejercicios que usamos cuando él lo predicó en 1978. Al término del prólogo, dice el Padre: instaurar todo en Cristo. Nuestro anhelo es formar una legión de santos, de sólida doctrina, estrechamente unidos, enamorados de Cristo Rey, con ardiente celo apostólico, forjados en la fragua de los ejercicios. Entendemos que es el mejor servicio que podemos prestar a la Santa Iglesia y a la patria para la mayor gloria de Dios. Nada más, los dejo con el Padre Diego. Muchas gracias, Carlos, y gracias a toda la institución por la invitación. Es para mí un gusto, un honor acompañarlos esta tarde, profundizando en la figura de San Ignacio, en su legado espiritual. Y si bien no nos habíamos puesto de acuerdo con Carlos para lo que él iba a decir antes y lo que yo iba a decir, pero justamente la introducción tenía que ver con esto último,
considerar cómo el patrimonio espiritual de San Ignacio nos toca muy de cerca a nosotros como argentinos, porque realmente está en los fundamentos de nuestra patria. Pensemos que María Antonia tuvo la genialidad, la inspiración divina de recorrer Argentina caminando, plantar la Santa Casa de Ejercicios y hacer pasar a los próceres de Mayo por la experiencia de los ejercicios ignacianos, ¿no? Esos hombres que después tenían que tomar decisiones trascendentales para la vida de nuestra patria, tenían en su mente y en su corazón las grandes enseñanzas de los ejercicios ignacianos. Es una mujer providencial, heroína de nuestra patria, además de estar en la gloria de los altares. Realmente es más que un prócer de nuestra patria por lo que significó para nuestra historia y para nuestra cultura católica. Este año estamos conmemorando también los 350 años de las apariciones del Sagrado Corazón de Jesús a Santa Margarita María en Paray-le-Monial, y hay en Europa sobre todo un año jubilar que llega hasta el 27 de junio de 2025, solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús. Entonces me parece importante, para ahondar en la riqueza de la espiritualidad ignaciana, relacionar el Sagrado Corazón de Jesús con la espiritualidad ignaciana. Esta espiritualidad trasciende evidentemente los límites de la Compañía de Jesús, fundada por el mismo San Ignacio de Loyola, porque vemos que de ese árbol han surgido muchas ramas a lo largo de la historia de la Iglesia, muchas congregaciones religiosas, instituciones laicales, civiles, que se nutren de la espiritualidad de San Ignacio. Carlos mencionaba el santo cura Brochero, nuestra madre María Antonia de San José, y también la madre Catalina de María Rodríguez, mujeres y hombres que han marcado la vida de la Iglesia, forjándose en la escuela de San Ignacio. En lo que toca a lo más cercano, también Carlos mencionaba al padre José Luis Torres Pardo, fundador de nuestro instituto y de nuestra familia religiosa. Muchos de ustedes lo han conocido, han podido también compartir con él la experiencia de los ejercicios. El padre vino de España trayendo la experiencia de los ejercicios, y también se recorrió nuestra patria con hombres insignes como Saqueri y Yenta, que trabajaron por el reinado social de Cristo juntos, ¿no? Estuvieron recorriendo muchos lugares, y bueno, la muerte de ellos estuvo también ligada a la tarea pastoral de nuestro padre fundador, porque justamente fueron asesinados, martirizados, después de haber estado dando unas conferencias con el padre, compartiendo muchas cosas. Bueno, de esa raza de hombres son los que se han forjado en la experiencia de los ejercicios, ¿no? El padre funda nuestro instituto al calor de los ejercicios espirituales. Las constituciones y reglas de nuestro instituto religioso es una hilación de textos del libro de los ejercicios, ¿no? Más que de las constituciones de la Compañía de Jesús, del mismo libro de los ejercicios, ¿no? Entonces todo un programa de vida para los religiosos, sacerdotes y también para los laicos, tomados en la escuela de los ejercicios ignacianos. Es como un prisma a partir del cual San Ignacio nos hace ver la realidad. Los ejercicios realmente nos dan no solamente una experiencia espiritual, íntima de Dios, sino una cosmovisión de Dios, del mundo, de nosotros mismos, de la familia. Ese prisma tiene que ver con lo que dice San Ignacio en el corazón mismo de los ejercicios, que es la meditación de Cristo Rey, que dice: ver a Cristo nuestro Señor, Rey eterno, y delante de Él todo el universo mundo, al cual y a cada uno en particular llama y dice: mi voluntad es conquistar todo el mundo
y todos los enemigos, y así entrar en la gloria de mi Padre. Esta mirada es la que le da sentido a todos sus esfuerzos, a toda su tarea. Bien, el Papa Pío XI, que es el Papa de Cristo Rey, de la institución de la fiesta de Cristo Rey, también es el Papa de los ejercicios espirituales. En la encíclica sobre los ejercicios espirituales, hablando de San Ignacio de Loyola, la encíclica Mens Nostra, dice el pontífice: el libro de los ejercicios sobresalió y resplandeció como código sapientísimo y completamente universal de normas para dirigir las almas por el camino de la salvación y de la perfección, como fuente inexhausta de piedad, a la vez que eximia y muy sólida, y como fortísimo estímulo y peritísimo maestro para procurar la reforma de las costumbres y alcanzar la cima de la vida espiritual. O sea, ven cómo en el silencio de los ejercicios ignacianos se forja la reforma del hombre y la reforma de la sociedad civil y de la sociedad eclesial, ¿no? Por eso el potencial que tienen los ejercicios. Los primeros hijos espirituales de San Ignacio tenían muy claro que todo el despliegue que tuvo la compañía desde el inicio, las misiones, incluso las misiones aquí mismo en América, en nuestra propia patria, y en el mundo entero, todo eso surgió de los ejercicios, ¿no? La genialidad de San Ignacio de trabajar por una cultura católica, o sea, tiene su raíz en la misma experiencia de los ejercicios, ¿no? Dice, por ejemplo, uno de los antiguos prepósitos de la Compañía de Jesús, el padre Ledochowski, en una carta del año 1935, de los ejercicios espirituales de nuestro Santo Padre Ignacio nació y creció la compañía, y a la cual debe todo lo que es y todo lo que tiene. Y el Papa Pío XI, que mencionábamos antes, dice: San Ignacio introdujo en la Iglesia los ejercicios llevados por cierto divino instinto, ¿no? Inspirado por el Espíritu Santo. Bueno, entonces, ese potencial, esa vitalidad que contienen los ejercicios, uno lo puede ir desentrañando y vamos a ver qué vínculo tienen con el corazón de Jesús. Una devoción tan nuestra, tan católica, que sabemos que la compañía ha recibido del mismo corazón de Jesús el encargo suavísimo, munus suavissimum, de promover la devoción al Sagrado Corazón de Jesús, ¿no? Cuando se le aparece a Santa Margarita María, le dice que le ha confiado a la Compañía de Jesús la difusión de esta devoción, pero porque hay una sintonía en los principios mismos de la espiritualidad ignaciana con la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Sabemos que los ejercicios surgen también como un remedio para la enfermedad del hombre, por eso comienzan así, ¿no? El hombre es creado, están dirigidos al hombre, sanar al hombre para sanar a la sociedad y la misma vida de la Iglesia. Entonces, la humanidad, ¿sí? El hombre enfermo necesita volver la mirada al modelo perfectísimo, a la humanidad completa, acabada, perfecta, que es la del corazón de Jesús, ¿no? El hombre perfecto, el hombre completo es el mismo Cristo. Desde los tiempos de su conversión, San Ignacio queda impactado por la vida de San Ignacio de Antioquía, uno de los padres de la Iglesia, un padre apostólico que está en la primera generación. O sea, después de los apóstoles enseguida viene San Ignacio de Antioquía. Él, ¿se acuerdan cuando San Ignacio de Loyola se empieza su proceso de conversión?
él, para pasar el tiempo, pide unos libros, entre ellos le dan La vida de los santos, el Flos Santorum se llamaba, y ahí leyó la vida, entre otros, de San Ignacio de Antioquía. Y sobre todo una frase que citaba el autor de ese libro, una frase del mismo Ignacio de Antioquía, en la carta a los romanos, que escribió Ignacio de Antioquía, decía: mi amor está crucificado. Él quedó impactado por esa frase y la va a poner al frente de sus sentencias más escogidas, porque para él es sinónimo de lo que después va a plantear como discreta caritas, en latín, ¿no? Una caridad ordenada, una caridad discreta, una caridad jerárquicamente ordenada. Vamos a hablar ahora de eso. Esto lo constatamos, ese orden, esa jerarquía del amor. Hay una jerarquía en la caridad, en el amor, y ahí entra el arte del discernimiento, del cual San Ignacio va a ser un eximio exponente, ¿no? Del discernimiento de los espíritus, del discernimiento espiritual, donde distinguimos tres espíritus que influyen en la persona: el espíritu de Dios, el mal espíritu y el espíritu propio. Entonces, siguiendo la clave que él descubrió en Ignacio de Antioquía, el amor crucificado, Jesucristo en la cruz, el amor extremo, él va a decir que el entusiasmo es auténtico cuando se mide con la humanidad de Cristo. El amor es auténtico cuando está crucificado. O sea, esto es algo muy importante para que, a ver, ¿a qué le llamamos amor? ¿No? ¿A qué le llamamos? Si decimos que el amor, la caridad tiene una jerarquía, él aprende esa ciencia contemplando a Jesús crucificado. Esta es la sentencia fundamental del primitivo discernimiento cristiano de espíritus, tal como lo presenta San Ignacio de Antioquía. Ya la primitiva iglesia tuvo que guardarse, desde el momento de su nacimiento, de los extraños espíritus. Por ejemplo, en las cartas pastorales de San Pablo ya se denuncian la incursión de malos espíritus que están pululando en el ambiente, ¿no? La Didache, que es uno de los escritos patrísticos, también dice, por ejemplo, no todo el que habla en el espíritu es un profeta, sino solamente si tiene la manera de vivir del Señor, si se ajusta a la vida y pasión de Jesucristo nuestro Señor. Si no, es un falso profeta. El criterio para discernir era si uno se ajustaba o no a Jesucristo crucificado. La autenticidad de todos los dones espirituales se mide por la semejanza, por la vida humilde del Señor en la carne. Dice San Ignacio, por ejemplo: considerar cómo Cristo nuestro Señor se pone en un gran campo de aquella región de Jerusalén, en lugar humilde, hermoso y gracioso. Lo dice en la meditación de Dos Banderas, ¿no? Habla de esto. O sea, cómo el Rey al que nosotros seguimos está en un lugar humilde, hermoso y gracioso. Dice otro escrito patrístico, el pastor de Hermas: el auténtico espíritu de la gracia mística que viene de arriba y no de abajo, de la naturaleza y del demonio, mueve al hombre a una inserción tranquila, simple y humilde en la iglesia. ¿No? Acá vemos la humanidad de Cristo, que dijimos su vida, pasión, muerte, resurrección, la humanidad de Cristo prolongada en la iglesia. O sea, el buen espíritu lleva a reconocer a la iglesia como una prolongación del mismo Cristo, ¿no? Esa es la concepción noble que tiene San Ignacio de lo que es la iglesia. No es para San Ignacio un conjunto de personas, ni una agrupación, ni una ONG, o sea, ni nada, digamos, puramente humano, ¿no? Donde muchas veces esa mirada distorsionada acerca de la naturaleza de la iglesia puede acarrear muchos problemas, ¿no? Cuando el San Ignacio dice sentir con la iglesia, habla de esto, ¿no?
de la Iglesia como prolongación del misterio de Cristo, no simplemente como una agrupación ideológica, política, donde se maquinan cosas contrarias al mismo Cristo o a las enseñanzas de Cristo y del magisterio de la Iglesia. Entonces, estas cuestiones de la acción de los espíritus en la primitiva iglesia de Ignacio de Antioquía, muere cerca del año 107, San Ignacio de Antioquía, le llevan a él a plasmar estos criterios en sus cartas. Él escribe 7 cartas de Camino al Martirio. Son 7 cartas donde va poniendo los fundamentos del primitivo discernimiento, del cual después el otro Ignacio, el de Loyola, va a ser maestro consumado, ¿no? Allí, en la época del Ignacio de Antioquía, estaba el peligro de la gnosis, que llevaba a que esos cristianos se consideren espirituales, o diríamos más bien espiritualoides, ¿no? Como algo raro, algo extraño, o sea, sin arraigo en la realidad misma de las cosas, sin sujetarse a la verdad crucificada, que dice allí el mismo Ignacio de Antioquía. Entonces, con esa espiritualidad muy similar a lo que hoy llamamos New Age, Nueva Era, ¿no? Por eso uno ve la actualidad de todo esto que denuncia. Ellos no podían entender, por ejemplo, que Dios nos redimiera con una figura humilde, humana, y con una muerte cruenta. Por eso se aislaban, celebraban la liturgia eucarística no con la comunidad ordinaria, sino en grupos espirituales, ¿no? De gente especial, de gente como muy espiritual, pero, repito, desconectado de este realismo de la encarnación de Jesucristo, ¿no? Y también tenían como sello distintivo de que no se ocupaban, no les parecía necesario ocuparse de las obras de misericordia, de las obras de caridad, porque eran cosas como así muy materiales, podríamos decir, ¿no? Ellos eran personas muy espirituales, descarnadas o desentendidas de la ayuda de la caridad, ¿no? Entonces, uno ve, por ejemplo, que el mismo Ignacio de Antioquía en sus cartas alaba la caridad con la que lo trata la Iglesia en todas las comunidades por donde él va pasando camino hacia el martirio. Entonces él ve en eso también la prolongación del amor de Dios. El mismo Ignacio de Loyola, por ejemplo, cuando él se convierte y ya sacerdote, se instala para siempre en la ciudad eterna, en Roma, él, además de digitar la evangelización de varios continentes, desde la Casa de Roma, por ejemplo, fundó ahí en Roma una casa para ayudar a las mujeres que estaban llevando una vida desordenada, ¿no? Y le digo, pero teniendo tantas otras ocupaciones, ¿cómo también se ocupa de eso? Y sí, se ocupaba de las dos cosas, ¿no? Se ocupaba de la evangelización así en grandes escalas, se ocupaba de la educación, fundando colegios y demás, y se ocupó también de obras de misericordia muy concretas y estaba muy pendiente de todo eso. La mirada de Ignacio de Loyola, tomando el ejemplo, tomando la beta esta que él descubrió en Ignacio de Antioquía, está centrada en la humanidad de Cristo, y esto se expresa con toda claridad al final de la primera meditación del primer ejercicio de los pecados, en el libro de los ejercicios. Ustedes pueden tomar, lo recordarán todos los que ya han hecho ejercicios espirituales. Es una clave, esta muy importante, es un coloquio, número 53 de los ejercicios. Dice, imaginar a Cristo nuestro Señor delante y puesto en cruz. Notemos eso de cruz. Hacer un coloquio como de criadores venido a hacerse hombre y de vida eterna muerte temporal y así a morir por mis pecados. Otro tanto, mirándome a mí mismo, lo que he hecho por Cristo, lo que hago por Cristo, lo que debo hacer por Cristo. Y así viéndole tal, y así colgado en la cruz,
discurrir por lo que se ofreciere. Bueno, acá la mirada de San Ignacio está centrada en Jesucristo crucificado. Esta visión es la que nos lleva a como descubrir la verdad sobre nosotros mismos, la verdad sobre el hombre. ¿Se acuerdan? El Viernes Santo, antes de que Jesús esté crucificado, antes de que lo crucifiquen, Pilato dijo dos grandes verdades, seguramente inspirado por el Espíritu Santo, que se sirve de cualquier instrumento. Dijo: ecce homo, ecce rex vester. He ahí al hombre, he ahí a vuestro rey. Son verdades enormes que dijo Pilato, o sea, que nosotros tenemos que tenerlas como clave, también orientador. Ese es el hombre completo, ¿no? Es el hombre acabado, Jesucristo crucificado, ¿no? Bien, esa contemplación de la pasión del Señor, donde contemplamos el amor extremo de Jesucristo. Dios es amor, va a decir San Juan, y acá vemos el amor llevado hasta su máxima expresión. Habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. O sea, vemos la expresión más acabada, más lograda de la humanidad de Cristo en su sagrada pasión, ¿no? En la cruz. Esto se opone, lo contrario de esta contemplación del amor crucificado de Jesucristo, de la verdad crucificada, es el amor propio. Nuestro amor desordenado, el amor desordenado a nosotros mismos. Una vez, Santa Teresa, que la tenemos aquí, esta imagen corre peligro, acá en este lugar puede desaparecer en cualquier momento. Pero aquí tenemos, nuestro padre fundador decía que con San Ignacio eran almas gemelas, ¿no? Almas gemelas. Santa Teresa, en el capítulo 40 de su vida, cuenta ella que se le apareció a Jesús como verdad. Creo que Jesús dijo: yo soy la verdad. Cuando se le aparece como verdad, ¿no? Y dice así: estando una vez en oración, era tanto el deleite que en mí sentía, que como indigna de tal bien comencé a pensar en cómo merecía mejor estar en el lugar que yo había visto para mí en el infierno. Había tenido una visión del infierno, ¿sí? Y que se había quedado pensando en esto, en la visión del infierno. Y comenzóse, dice, con esta consideración a inflamar más mi alma, vínome un arrebatamiento de espíritu, de suerte que yo no lo sé decir. Parecióme estar metida llena de aquella majestad que he entendido otras veces. En esta majestad se me dio a entender una verdad que es cumplimiento de todas las verdades. No sé yo decir cómo, porque no vi nada. Dijéronme sin ver quién, mas entendí ser la verdad con mayúscula, Jesucristo. Esto, ¿no? Escuchó esto. No es poco esto que hago por ti, que una de las cosas es en que mucho me debes, porque todo el daño que viene al mundo es en no conocer las verdades de la Escritura con clara verdad. No faltará una tilde de ellas. Ay, hija, qué pocos me aman de verdad, le dijo Jesús a Santa Teresa, ¿no? Mire qué frase, ¿no? Ay, hija, qué pocos me aman de verdad. ¿Sabes qué es amarme con verdad? Entender que todo es mentira, lo que no es agradable a mí. Con claridad verás esto que ahora no entiendes en lo que aprovecha tu alma. Y dice después ella, ¿no? Después de esta experiencia de Jesús como verdad, después hacia acá, dice, me parece todo mentira lo que yo no veo guiado al servicio de Dios, que no lo sabría yo decir cómo lo entiendo, y lástima me hacen las cosas que veo con la oscuridad
que están en esta verdad. Quedóme una verdad de esta divina verdad que se me representó sin saber cómo ni qué, esculpida, que me hace tener un nuevo acatamiento, reverencia le llama San Ignacio, acatamiento a Dios, porque da noticia de su majestad y poder, el Rey, ¿no? Del Rey, que Jesús dijo esto el Viernes Santo, ¿no? Cuando preguntaron si era rey, ¿tú eres rey? Le dijo Pilato, ¿se acuerdan? Y dijo, sí, yo soy rey, para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad, ¿no? Testimonio de la verdad. Quedóme muy gran gana de no hablar, sino de cosas muy verdaderas. A partir de ese momento, Santa Teresa deja la superficialidad y se pone a hablar de cosas muy verdaderas. Ya cuando experimentó la fuerza de la verdad, dijo, no, basta de tonterías, basta de cosas insulsas, ¿no? Vamos a cosas sustanciales, sin perder el tiempo en las accidentales, ¿no? En esto coincide perfectamente con lo que San Ignacio nos va a plasmar en los ejercicios, ¿no? San Ignacio, en poco tiempo, en un mes, en el plan original, y después en los ejercicios reducidos que tenemos de una semana o de un fin de semana, nos dice verdades sustanciales, de mucha fuerza, que llevan a forjar nuestra vida, ¿no? Bien, esta experiencia entonces de la verdad, el santo la saca San Ignacio de la contemplación de Jesús crucificado. Santa Teresa tiene la misma experiencia contemplando a Jesús. Y yo les dije en algún momento que esto mismo, él comienza este recorrido con la clave que recibe de Ignacio de Antioquía. Ustedes, si leen las cartas de este padre de la Iglesia, van a ver cosas como estas, ¿no? Dice, por ejemplo, Ignacio de Antioquía, el Espíritu impulsa a la semejanza con el crucificado. O sea, es raro un espíritu que me lleve a renegar de la cruz, de la abnegación, del sacrificio, que me presente una vida sin cruz, ¿no? Una vida fácil, mal espíritu, raro, ¿no? No está la verdad ahí, ¿no? Si no está el sello de la cruz, ¿no? Otra más, dice, el verdadero espíritu empuja a ser imitador de la pasión de Dios. El espíritu que no actúa así es plantación del diablo, es soberbia. En su falsedad oculta se da a conocer si lleva o no ramas de la cruz. Todo esto es San Ignacio de Antioquía, ¿eh? Yo no lo decía, pero está carta a los cristianos de Esmirna, carta a los romanos, carta a los efesios, a los filadelfios, a los tralianos. Son todas citas de las cartas de Ignacio de Antioquía. Los primeros jesuitas eran muy patrísticos, ¿sí? Que eso es un sello también de garantía de que no se desvirtúe la doctrina ortodoxa, ¿no? Cuando uno se ajusta a la norma de los santos padres, ¿no? Todos los primeros hijos de San Ignacio estaban muy fundados en los padres de la Iglesia, ¿no? Si ustedes leen los primeros escritos, están todos hilados de textos de los santos padres, ¿no? Bien, esta clave de la centralidad de la humanidad de Cristo en su mejor expresión, o la expresión más completa y lograda, que es la pasión de Cristo, es la gran clave de la espiritualidad ignaciana, ¿sí? La gran clave de la espiritualidad ignaciana. Cuando Santa Teresa estaba en un momento de desolación, de noche oscura, de crisis, le llamaríamos hoy, donde no sabía si lo que estaba sintiendo era de Dios o era del mal espíritu, estaba un poco confundida porque le aconsejaban unos una cosa y otros otra, ella recibe el consejo del padre Cetina y del padre Francisco de Borja, luego San Francisco de Borja, ambos hijos espirituales de San Ignacio de Loyola, que también vivía, ¿sí?,
Pero los que tuvieron trato directo con Santa Teresa fueron estos dos, ¿no? Estos dos. Ellos la escuchan, le escuchan el planteo, ella se sentía atraída por meditar los misterios de la vida de Cristo, la pasión de Cristo, y le decían que no, que para los grados más encumbrados de la vida espiritual tenía que prescindir incluso de la humanidad de Cristo, decían algunos autores de la época, ¿no? Entonces ella decía, no puede ser, pero como no quería engañarse, porque estaba también la tentación de los iluminados, etc., busca directores espirituales, y los que dan en la tecla con lo que le estaba pasando a Santa Teresa fueron San Francisco de Borja y el padre Cetina, ¿no? Estos dos jesuitas le dijeron, por ejemplo, el padre Francisco de Borja le dijo, lo cuenta ella en el libro de su vida, poco después que me hubo oído, díjome que todo era espíritu de Dios, todo lo que estaba viviendo ella, ¿no? Y que le parecía no era bien ya resistirle más, que hasta entonces estaba bien hecho, sino que siempre comenzase la oración con un paso de la pasión de Jesús, la pasión de Cristo, y que si después el Señor me llevase por otros caminos, no le resistiese. Pero el criterio para no engañarse era sujetarse a la pasión de Cristo. El punto de referencia para no desviarse era ajustarse a la humanidad de Cristo, a la pasión de Cristo. Esto es interesante, ¿no? Porque esta clave le va a solucionar a Santa Teresa su problema, y a partir de ella, a partir de ese momento, ella comienza toda una reforma de su propia vida. Ella va a contar la experiencia, creo que lo tenía por ahí, la experiencia que tuvo cuando llevaron al convento un Cristo muy llagado, ¿no? Dice un Cristo crucificado, que le va como a movilizar todo esto, ¿no? Ella, bueno, es muy interesante, lo cuenta ahí en el libro de su vida, ustedes lo pueden contemplar, ¿no? Dice, por ejemplo, que en una de sus cartas, hablando de esto ya después de mucho tiempo, ¿no? En la compañía me han criado y dado el ser. Es la carta número 254. Fíjese lo que llega a decir, ¿no? En la compañía fundada por San Ignacio me han criado y dado el ser. Que es lo mismo que decir, la humanidad de Cristo en la pasión que me transmitió San Ignacio a través de sus hijos, me ha dado el ser. La humanidad de Cristo es la clave entonces de la reforma de Santa Teresa. Ella es reformadora de la Iglesia, pero comenzó reformando su propia vida espiritual, centrándose en la humanidad de Cristo. Bien, esa humanidad está concentrada en el corazón de Jesús. ¿Sí? El compendio de toda la humanidad de Cristo está en el corazón de Jesús. El hombre completo y perfecto es el mismo Jesucristo, y la obra que Dios quiere hacer en nosotros es plasmar la imagen de su Hijo en cada uno de nosotros, ¿no? En cada uno de nosotros. La segunda semana de los ejercicios, San Ignacio dice, pedir conocimiento del Señor que por mí se ha hecho hombre para que más le ame y le siga. Todo un programa de vida que gira en torno a Jesucristo. El santo piensa que si yo me pongo delante de Jesús, voy a comenzar también esa reforma espiritual, esa reforma personal. Voy como a encender el amor, ¿no? Pedir conocimiento interno del Señor para que más le ame y le siga, ¿no? Todo un programa de vida y de acción. Conocimiento, amor, seguimiento de Jesús. Ahora, yo contemplo a Jesús amando, ¿no? Contemplo el amor crucificado de Jesucristo. El amor
es aquel movimiento de la voluntad que se orienta a la convivencia con el otro, a la unión, a la intimidad con el ser amado. Santo Tomás de Aquino enseña que para su unión con Dios el alma necesita ser llevada como de la mano por las cosas sensibles. Porque somos personas humanas, conocemos de esa manera, no hay nada en la inteligencia que antes no haya pasado por los sentidos, dice también Santo Tomás, enseña eso, ¿no? Como principio de conocimiento. Yo para poder conocer algo tengo que verlo, tiene que entrar por mis sentidos, ¿no? Ver, oír, oler, gustar, tocar, los 5 sentidos. Para que excite en la mente humana a la práctica de los actos espirituales con los que nos unimos a Dios. Según advierte el mismo Santo Tomás, los actos interiores del culto pertenecen al corazón, pero para poner en obra todo aquello que exige el culto divino, es necesario que la voluntad esté pronta. A veces la voluntad está floja, está atrofiada, por lo que sea, por el pecado o por la inacción, porque están paralizadas, necesita como avivarse, ¿no? Para que esté dispuesta para hacer con prontitud lo que el culto a Dios de suyo exige. ¿Qué es lo que exige el culto? La entrega. Yo contemplo a Dios, veo lo que me ama y yo tengo que devolver amor, ¿no? Con amor se paga, ¿no? Tengo que entregarme a todo lo que pertenece al servicio de Dios. Conocimiento, amor, seguimiento. Si yo contemplo bien, no puedo quedar igual que antes, después de haber contemplado a Jesús crucificado, ¿no? Tengo que verme motivado, impulsado a una mayor entrega a Dios. A la devoción, como acto de la voluntad, debe preceder alguna deliberación, alguna consideración, ¿no? La voluntad hace lo que le manda la inteligencia, ¿no? Tiene que ser motivada para que se ponga activa, ¿no? La voluntad. Y es así que son precisamente la contemplación y la meditación lo que Santo Tomás de Aquino llama causa de la devoción. ¿Cómo voy a ser una persona devota? ¿Sí? Bueno, contemplando cosas bonitas, cosas hermosas. Yo veo, no sé, las imágenes bonitas y me mueve la devoción, me mueve a amar más a Jesús, ¿no? Etcétera, a la Virgen, a los santos, etcétera. El beato Bernardo de Hoyos, apóstol del Corazón de Jesús en España, y recibió aquella locución del Corazón de Jesús que le dijo: reinaré en España, ¿sí?, con más devoción que en otras naciones, ¿no? Reinaré en España. En el libro del Tesoro Escondido explica que el culto interior al Sagrado Corazón de Jesús consiste en el ejercicio de la memoria, del entendimiento y de la voluntad acerca del deífico corazón, ¿no? Y dice, por ejemplo, la memoria debe acordarse familiar y frecuentemente, amorosamente, del divino corazón y de sus admirables perfecciones. Este conocimiento de la amabilidad del Sagrado Corazón de Jesús se imprimirá en el alma con la meditación, consideración de sus infinitas excelencias. San Ignacio me dice: ponerme delante de Jesús en la cruz, viendo ahí su corazón traspasado, discurrir por lo que se ofreciere. Dice: ahora, a ver qué se te ofrece pensar, sentir cuando contemplas a Jesús, ¿no? Ahí amando. Finalmente dice: cotejando el infinito amor con que se abraza el corazón de Jesús para con los hombres, con la ingrata correspondencia de estos, y considerando que nosotros somos del número de esos ingratos, nos ejercitaremos en actos de confusión, de dolor, de arrepentimiento, reparación, etc. El culto al Sagrado Corazón de Jesús pone en movimiento toda la persona, porque uno tiene que involucrarse con la memoria, con la inteligencia, con la voluntad, con la afectividad. Toda la persona entra en acción contemplando a Jesús, ¿no?
y haciendo estas consideraciones. Por eso la contemplación de la humanidad de Cristo viene a restaurar al hombre estropeado por el pecado, ¿no? Y viene a hacer que la inteligencia vuelva a funcionar bien, ¿no? que piense rectamente, que la voluntad busque el bien, y el bien con mayúscula, no busque solamente los placeres egoístas, los placeres fáciles, sino que aspire a bienes más nobles, ¿no? La imaginación, la memoria, los afectos del corazón. El culto al corazón de Jesús dinamiza incluso la vida psíquica, toda la vida personal, interior y exterior del hombre, poniéndola al servicio y alabanza de Dios, uniéndose a Él por la correspondencia y por la reparación en el amor. Contemplando al corazón de Jesús, el alma del hombre, el corazón del hombre, no solo contempla y mira, sino que es mirado personalmente. Es mirado. Yo me pongo ahí para que Él me mire. Y saberme mirado personalmente por Jesús es una experiencia movilizante, ¿no? Movilizante. Desde un punto de vista estrictamente psicológico, de la formación de la conciencia personal, la contemplación del corazón de Jesús nos descubre de una manera misteriosa el secreto de quiénes somos. ¿Quién soy yo para Jesús? ¿No? ¿Cuál es la verdad sobre mi propia vida? O sea, no me la va a decir cualquiera o no me voy a creer cualquier historieta, sino que voy a descubrir quién soy adentrándome en el corazón de Jesús. El mismo Jesús le dijo a Santa Teresa: alma, buscarte has en mí. ¿Sí? Alma, buscarte has en mí. Te vas a descubrir y vas a descubrir todo lo que yo quiero para ti adentrándote en mi corazón, en mi humanidad, ¿no? Yo, indigno pecador, soy objeto del amor de Dios, ¿no? El Señor me ama personalmente, ¿no? Me ama personalmente. No soy, o sea, un número, uno más del montón, ¿no? Sino que soy objeto personal del amor de Dios. Lo que yo soy ante Dios, lo que yo valgo ante Dios, a lo que yo estoy llamado, la vocación de cada uno, y todavía mucho más, todo esto lo descubro en la contemplación y meditación de la humanidad de Cristo, del corazón de Jesús. Otro aspecto que podemos ver en el itinerario espiritual de San Ignacio, cuando él se va restaurando, contemplando a Jesús, primero se transforma de una llaga hipostema, como él va a decir, cuando habla de sí mismo, dice cosas muy tremendas, ¿no? Dice en la primera semana, por ejemplo, antes de la transformación que opera esta contemplación de la humanidad de Cristo, dice, por ejemplo, verme con la vista imaginativa y considerar mi alma ser encarcelada en este cuerpo corruptible y todo el compuesto en este valle como desterrado entre brutos animales. Muy crudo, ¿no? Pero es que el pecado produce esto. El pecado no solamente nos lleva a ofender a Dios, sino que nos degrada y nos embrutece. Entonces, entre un hombre embrutecido por el pecado y un hombre modelado por la contemplación de la humanidad de Cristo, se opera toda una transformación. O sea, pero es un espectáculo un hombre transformado por la gracia de Dios. O sea, lo que se va realizando con esa contemplación del corazón de Jesús. Algo magnífico, o sea, es como un extremo, ¿no? Bien, entonces esa transformación llega a su cumbre cuando no solamente se transforma en un hombre alcanzado, conquistado, voy a usar la palabra, San Ignacio utiliza la palabra conquista, no se sabe conquistado por el Rey Eterno, pero también se transforma en un hombre de iglesia, homo ecclesiasticus, hombre de iglesia. Desde la experiencia de Manresa avanza tras el seguimiento de Cristo, presente en la iglesia militante. La iglesia militante. Para nuestro santo, la iglesia es el mismo Cristo prolongado en el espacio y en el tiempo.
Es la misma humanidad de Cristo que se prolonga en la vida de la Iglesia a través de su presencia en los sacramentos, en los ministros, en los miembros del cuerpo místico, todos los que formamos parte de la Iglesia, y en la misma misión, en las mismas necesidades que nos reclaman las personas que tenemos que ayudar para acercarlas a Dios. Para ello, para llevar adelante esa misión, Jesús busca cooperadores generosos, siervos y amigos que a tal jornada envía, va a decir en los ejercicios. Para ello, como sello distintivo del discernimiento y de las elecciones, coloca a la Santa Madre Iglesia jerárquica, ¿no? Va a utilizar, ¿no?, la Iglesia jerárquica. Pero es por esto, ¿no?, porque es una jerarquía, es un orden establecido por Dios. No se refiere tanto como poder político, ¿no?, como podemos entender hoy en día la jerarquía de hacer sentir la autoridad, ¿no? El santo no se fija tanto en eso, sino que en el orden establecido con Dios, como Dios hizo las cosas, las hizo con esa discreta caritas, que decíamos al comienzo, con esa caridad ordenada jerárquicamente. Entonces la Iglesia ocupa un lugar dentro de esa jerarquía, ¿sí?, celeste, y de esa jerarquía eclesiástica de la cual va a hablar el Dionisio, ¿sí? Él también se inspira en esa literatura patrística para hablar de la jerarquía, ¿no? Esto lleva sobre todo al discernimiento de los espíritus. Podemos resumir ese criterio de discernimiento en dos proposiciones básicas: que el auténtico espíritu impulsa a imitar al hombre Jesús, a la humanidad de Cristo, como dijimos, expresada en su corazón santísimo, traspasado, y el verdadero espíritu impulsa a la obediencia a la Iglesia humanamente visible, aunque también tenga su humanidad doliente. Así como él contempla a Jesús desfigurado, traspasado, también la Iglesia, o sea, yo tengo que ver este misterio, este misterio de esta jerarquía, aunque esté como rodeado de miserias humanas, ¿no? Yo tengo que saber atravesar esas miserias humanas con una mirada de fe que me lleve a ver el misterio de Cristo en la Iglesia, ¿no? Por tanto, cruz e Iglesia, en su visibilidad, deben garantizar la autenticidad de lo invisible, de lo espiritual, ¿sí? No existe una Iglesia que no sea la que nosotros vemos formada por los pastores que tenemos en este momento, ¿no? Desde el romano pontífice, los obispos, los sacerdotes y demás, a nadie se nos escapa que estamos pasando una noche oscura en la vida de la Iglesia, ¿no? Evidentemente estamos pasando una noche oscura, pero yo tengo que ver en esa noche oscura de la vida de la Iglesia la humanidad doliente y saber, San Ignacio me ayuda a decir, está la cruz, es la cruz, no te desesperes, no te desanimes, no pierdas la esperanza, tenés que saber cómo estar fundado en ese misterio de Cristo prolongado en la Iglesia. No esperes a que vengan tiempos mejores para lanzarte a la santidad, como diciéndole, ahora hay que vivir esto, ¿no? Ahora hay que vivir esto. O sea, porque esta es la humanidad que verdadera, ¿no? No existe una humanidad diferente, ¿no? Por eso, fíjense lo que dice Ignacio de Antioquía: que nadie se llame engaño, incluso las potencias celestes y la gloria de los ángeles y las potestades visibles e invisibles, si no creen en la sangre de Cristo, deben estar preparadas para el juicio. El que pueda entender, que entienda. Bueno, esto es muy interesante. Hay un autor jesuita muy bueno que se llama Hugo Ranner. Dice, por ejemplo acá, ¿no? El ideal de perfección de San Ignacio en sus ejercicios puede resumirse de esta manera: el hombre, el nuevo orden de vida, con la semejanza con el Dios que se abaja en la encarnación y en la cruz, que se lleva a cabo en una lucha contra Satanás,
se continúa en la iglesia militante hasta el completo aniquilamiento del reino que ha levantado el jefe de los enemigos. Pero esto se hace de la manera más completa con la implantación de una prontitud valiente para el servicio, cuya autenticidad se muestra legítima en el recto sentir que hemos de tener en la iglesia militante. O sea, él nos dice, a ver, si yo voy por este camino de la cruz, voy por un camino seguro. Si voy por el camino de la humanidad de Cristo, de la devoción al corazón de Jesús, voy por un camino seguro. Y ese camino está marcado por una milicia, por un combate. Dice, ciertamente que no va a ser fácil, ¿sí? Pero ya seguimos al Rey vencedor, ¿no? Como aquí aparece tan logradamente, Jesucristo como Rey con su cruz, ¿no? Y su corazón está perfectamente compendiado, todo lo que estamos diciendo en esa bellísima imagen. Bien, tengo que ir aterrizando con un tema que tiene que ver con el reinado social de Cristo. La mayoría de los que están acá son laicos, ¿no? Y tienen especial responsabilidad de ser instrumentos activos del reinado social de Cristo. He traído, a ver si está por acá. Sí. Hay un jesuita mexicano, se llama Quintana, que tiene una tesis muy interesante, que se lo dejo para que lo profundicen o la busquen porque es muy interesante. Este padre Quintana estudia el encargo suavísimo del corazón de Jesús a los hijos de San Ignacio de promover la devoción al corazón de Jesús, y es contemporáneo del movimiento cristero. ¿Se acuerdan? Anacleto González Flores, San José Sánchez del Río, todos los mártires cristeros. Y él tiene esta tesis, ¿no? Esto estamos en el año, no sé, que es más o menos como escribió esto, 20 y pico, ¿no? 1920 y pico. Dice que en los ejercicios de San Ignacio hallamos la doctrina que fructificó en la Iglesia en la solemnidad de Cristo Rey como expresión de la esperanza del reinado de Cristo por su corazón. Dice que muy interesante, ¿no? Muy interesante. Dice que todo lo que se vino profundizando y meditando desde que San Ignacio publicó los ejercicios sobre el reinado social de Cristo, dice, va a fructificar después en la institución de la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús, ¿no? Año 1925, si no me equivoco, 1925, que después eso va a quedar sellado con la sangre de los mártires de Cristo Rey, ¿no? Los mártires de Cristo Rey tanto de México como de España. Entonces él va mostrando en ese estudio que tiene, acá una síntesis, ver cómo San Ignacio va presentando la humanidad de Cristo, la devoción, la figura del Rey, ¿sí? Y llega a la esencia misma de la espiritualidad ignaciana. Observe, se dice ahí, que la meditación de Cristo Rey es la central de los ejercicios y como el principio y fundamento de todo el plan de San Ignacio. Así que puede decirse que las semanas de los ejercicios van informadas de esta idea y de este espíritu. Esto mismo aparece claro en la meditación de dos banderas y en general todos sabemos que esta idea o esta manera de concebir a Cristo y su obra la lleva nuestro Padre San Ignacio en la sangre y así la dejó grabada en donde quiera que pudo poner su sello, como lo siguen diciendo a voces, aún el mismo nombre de compañía con que quiso se llamase su orden. La actualidad de la concepción ignaciana sobre la realeza de Cristo aparece radiante cuando constatamos que los mártires de todas las épocas, los mártires de todos los tiempos, y todos aquellos que militan bajo la bandera de Cristo Rey, cifran todas sus aspiraciones en 3 palabras. Viva Cristo Rey, ¿no? Dicen, viva Cristo Rey.
Pero esto vemos que desde el primer momento, desde el primer martirio del Viernes Santo, el Rey de los Mártires en la cruz, cuando estaba ahí, el buen ladrón, ¿se acuerdan? Cuando se comenzó a convertir, dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, ¿no? O sea, como diciendo, yo muero, pero este sigue viviendo y es rey. O sea, está diciendo, viva Cristo Rey, ¿no? El buen ladrón percibió eso y termina dando la vida por Cristo Rey. No muere así de lástima, digamos, ¿no? Como había vivido, ¿no? Sino que encuentra el motivo más noble por el cual vale la pena dar la vida, que es dar la vida por Cristo Rey. Y desde ese momento hasta nuestros días, los mártires de todos los tiempos mueren por Cristo Rey, ¿no? Y es la formalidad del martirio, ¿no? Si no dan la vida por Cristo Rey, no son mártires, ¿no? No son mártires. Entonces, esto es muy interesante ver la actualidad que tiene esto, porque esta verdad de San Ignacio en el corazón de los ejercicios es lo que tiene que encender los ideales más nobles por los cuales vivir, trabajar, sufrir y morir, ¿no? Y morir. O sea, no quedarnos en una chatura de decir, está todo mal, no se puede hacer nada. No. Siempre podemos dar la vida por Cristo Rey, ¿no? Por Cristo Rey. Y bueno, ese encargo suavísimo del corazón de Jesús a la compañía fundada por San Ignacio tiene una gran actualidad. Yo no me quiero detener en esto, pero les recomiendo que lo profundicen, porque estamos celebrando esos 350 años de las apariciones del corazón de Jesús. Está muy ligado, yo había traído acá unos textos para compartirles, pero no me parece ahora que nos extendamos con esto. En algún momento mencionamos al comienzo que el padre José Luis Torres Pardo encarna esta verdad de este ideal de Cristo Rey y lo actualiza en nuestra patria, ¿sí? Lo hace vivo y entendemos al Padre también como un apóstol del reinado social de Cristo en nuestra patria, ¿no? Vivió y murió así, ¿no? Vivió y murió así. O sea, gastándose por Cristo Rey. De hecho, al final de su vida y en el último instante de su vida, estábamos ahí presentes acompañándolos en ese momento, agarró un crucifijo, o sea, tenía el crucifijo en la mano, el que tenía ahí, lo tenía agarrado cuando ya estaba prácticamente sin fuerzas, como indicaba el aparatito ese que se le pone a los enfermos para ver las pulsaciones y demás, ya estaba prácticamente sin fuerzas y al final, en el último instante, levantó un crucifijo, ¿no? Lo bajó y se murió, ¿no? Eso es propio de un grande, o sea, que da la vida por Cristo, no da la vida porque por casualidad se murió, digamos, ¿no? Bien, el Padre dejó escrito esto: la devoción al corazón de Jesús Rey, perforado por la lanza y del cual brotó sangre y agua, es la devoción sustancial de la religión cristiana, la síntesis viviente de toda perfección, el libro abierto donde aprenderemos la más sublime sabiduría, la fuente inexhausta donde saciaremos nuestra sed de Dios, el desafío que nos impulsa a la reparación de los pecados y a la evangelización del mundo. Hemos de modelar nuestro corazón conforme al corazón de Cristo, según nos amonesta el apóstol. Tened los mismos sentimientos que tuvo Cristo Jesús. Tengamos una santa pasión por propagar esta devoción inseparable de la devoción a la sagrada realeza, a la realeza de Cristo. Y termino diciendo que no podemos vivir esta devoción al corazón de Jesús, no podemos vivir la espiritualidad ignaciana si no es apasionadamente. Apasionadamente. Lo característico de la tendencia a la perfección de la caridad, que es la santidad, ¿no? Tender efectivamente a la perfección de la caridad, lo característico de San Ignacio es la intensidad con que se acerca a las prácticas que tienen eficacia santificadora. El santo ponía la fuerza no en la virtud en sí misma, sino en el modo de abrazarse a la virtud. Es significativa
la importancia que tienen en los escritos de San Ignacio los adverbios y las frases que indican la modalidad con que se ha de practicar algo. En esa circunstancia encierra lo que juzga más vital y trascendente. Por ejemplo, dice: puramente, enteramente, totalmente, firmemente, establemente, prontamente de veras, diligentemente, eficazmente, intensamente, amorosamente. A todas las cosas, a todas las indicaciones le pone estas expresiones o estos adverbios, ¿no? Estas palabras encierran con sus varios matices 4 actitudes fundamentales que son la mayor intensidad posible en el esfuerzo, la máxima pureza en la intención, la absoluta totalidad en el objeto y un modo amoroso humano, humanidad de Cristo, en la forma. Son como los puntos cardinales de la perfección ignaciana. Valdría otra plática para eso, pero bueno, esto entonces nos tiene que llevar a amar a Jesús apasionadamente. Si uno hace ejercicios, lo hace para activar el amor, ¿no? Para encender el amor. Así terminan los ejercicios, con la contemplación para alcanzar amor, ¿no? Para avivar el amor. O sea, la gran crisis que tenemos es de amor verdadero, ¿no? De personas que amen de verdad, que amen a Dios, a la iglesia, a la patria, y que estén dispuestos a jugarse la vida por esos grandes amores, ¿no? Y esto es lo que San Ignacio quiere encender. Fíjense por qué admiraba a San Ignacio de Antioquía, ¿no? Porque era una existencia de fuego, ardiente, ¿no? Entonces él incluso se cambió el nombre de Íñigo por Ignacio, en homenaje a Ignacio de Antioquía, porque le parecía una persona apasionadísima, ¿no? Encendida del amor a Cristo, enamoradísima de Jesucristo. Por ejemplo, una carta a San Ignacio de Antioquía dice así, con esto termino: para mí es mejor morir para Jesucristo que reinar sobre los confines de la tierra. Busco a aquel que murió por nosotros. Quiero a aquel que resucitó por nosotros. Mi parto es inminente. Perdonadme, hermanos, no impidáis que viva, no queráis que muera. Al revés, ¿no? Dice, para él, seguir en este mundo, ¿sí?, era morir. Y morir era vivir la vida verdadera, ¿no? La vida completa. No entreguéis al mundo al que quiere ser de Dios, ni lo engañéis con la materia. Dejadme alcanzar la luz pura. Cuando esto suceda, seré hombre, un hombre nuevo, un hombre renovado por la experiencia del amor de Jesús. Si alguno lo tiene en sí, comprenda lo que deseo y compadézcase de mí al saber lo que me urge, ¿no? Lo que me urge es configurarme con Cristo, ¿no? Es ser otro Cristo. Bueno, que salgamos todos con el deseo de hacer ejercicios espirituales y lo hagamos bien y muy fervorosos para también ser instrumentos de la renovación de la sociedad y de la vida de la Iglesia.